Les subo la clase grabada, les paso el link, ¿sí? Y ya les queda la clase grabada para cualquier duda que pueda llegar a tener. Bueno, tenían un seminario con ejercicios, algunos eran de repaso de estadística y otros es lo que tenía más que ver con la parte epidemiológica, ¿sí? Bien, dudas, consultas. Yo voy a abrir les voy a mostrar el Excel, después les voy a dejar, ¿sí? Eh, este documento de Excel, este archivo de Excel se los dejo. ¿Se ve de fondo? ¿Se ve el Excel de fondo? Sí, Sí, bien. Esto se los dejo para que lo tengan, ¿sí? Primero tenían variables y les pedía si son cualitativas o cuantitativas. El segundo de las variables les pedía cuáles son discretas y continuas. Después les pedía clasificar, o sea, a nivel general cuáles eran cual y cuanti, y de estas discriminar cuáles son, por ejemplo, nominales, ordinales, etcétera. Bien. ¿Dudas en esto? Pregunten, ¿eh? Vamos. por lo menos no. Comida favorita, por ejemplo, es cualitativo. Acá no les pedía si era nominal, solamente quali o quanti, nada más. Y ya el segundo era si eran discretas o continuas. Fíjense si en alguno de estos tienen alguna duda. Ahí están. Por ejemplo, el número de acciones vendidas en la bolsa es discreto, porque no se venden las acciones por media acción, siempre son tantas acciones. La compañía lo que hace generalmente es trabajar con una cantidad de activos, porque no toda compañía entra en la bolsa, y cuando entran en la bolsa lo que son acciones y cada uno de los socios mayoritarios tiene generalmente un paquete grande de acciones y después se van distribuyendo, ¿no? Y esas acciones después salen al mercado y se pueden vender, ¿no? O sea, uno tiene parte de la compañía después, ¿no? Temperaturas registradas en el mes de enero es continua, no es discreta, porque eso va a depender de la escala que tengan, ¿no? El periodo de acción de automóvil siempre es discreto, son años. El diámetro de las ruedas es continuo, porque hay que determinar cuándo con qué se mide, ¿no? El número de hijos de 50 familias es discreta y el censo de la población argentina también es discreto, ¿no? Son tantos habitantes, siempre es un número entero. No creo que haya habido problemas con esto. No sé por ahí con esta. La nacionalidad de una persona es cualitativa, es nominal y es politómica. ¿M? El número de litros de agua contenidos en un depósito es cuantitativa y es continua. El número de litros en un estante, de libros en un estante de estadía es cuantitativa y discreta. La suma de puntos tenidos en un lanzamiento de un par de dados es cuantitativa y es discreta, pues siempre es suma de números enteros, ¿no? La profesión, si fuera el promedio, ya es cuantitativa y es continua, si fuera un promedio. Porque va a depender a qué cantidad de decimales yo la quiera aproximar. El área de distintas baldosas de un edificio es cuantitativa y es continua. El grado de instrucción académico es cualitativa y es ordinal. Acá va a depender si es primario, secundario, terciario, universitario, especialidad, magíster y posgrado, en doctorado, perdón. El sexo es cualitativa y es nominal, es dicotómica, no es politómica. El número de episodios de alergia de una persona al año son tantos episodios, es cuantitativa y es discreta. Y el ingreso mensual económico de un grupo familiar es cualitativa y es discreto, no es continuo. ¿Hasta acá estamos más o menos? ¿Alguna duda en esto? ¿Cómo clasificarlo? Creo que no. Bien. Y después tenían ejercicios de estadística. Fíjense si en alguno de estos, como tenían que hacer tablas, yo acá les voy a dar después, cuando ustedes trabajan con tablas, ¿sí? Supongamos que yo tengo todos estos datos en Excel, ¿sí? Igual para cuando cursen el control de calidad se los voy a volver a explicar a esto, ¿sí? Yo no tengo que contar todos los datos en Excel. Es mucho más fácil, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Uno lo que tiene que tener es la Sí, cantidad sí. de grupos, que acaba de 13 a 22. Eso lo puedo sacar
calculando el mínimo y el máximo, y acá yo lo hice fue contar cuántas celdas tenían números, con una función que es contar A. Entonces, teniendo los valores extremos, voy de 13 al 22, y la frecuencia no la tengo que calcular a mano. Lo que hacen es, esto lo voy a hacer una vez para que lo vean. Lo voy a copiar acá, lo voy a pegar. Voy acá, pongo el signo igual, frecuencia, y fíjense que me aparece datos y grupos. Los datos son los datos. Estos de acá, hasta el 22. Y los grupos son los que acabo de construir recién. Y le doy a aceptar. Fíjese que me puso, bueno, la copié, me puso solamente la primera. Si yo quiero todas las frecuencias, sombreo hasta abajo, me paro donde está la función, la sombreo, ven que la sombreé, y aprieto Control Shift Enter. Entonces lo que me genera es una matriz. Fíjense que ya ahora cada celda le puso los signos de conjunto, porque es una matriz de datos esto, no es un dato solo. Entonces me pone la frecuencia, no tengo que contar cada una, me pone la frecuencia para cada uno de los grupos que tengo. ¿Está claro eso? Me lo hace solo el Excel. Obviamente que después, si yo acá, ¿sí? No hace falta esto. Acá arriba, en el inicio, hay un botoncito que es suma. Le doy a Enter y ya me pone directamente la suma de los datos que tengo arriba. Y se acuerdan que la frecuencia relativa sería igual a este valor, dividirlo por el total. Y esto lo tengo que fijar en fila y columna, porque lo voy a hacer para abajo. Entonces acá me tiró todas las frecuencias. No lo quiero ver así, lo quiero ver en porcentaje. Voy a formato de celdas. Bueno, dame bola. Formato de celdas. Y le digo que en vez de general o número, lo quiero en porcentaje y con un solo decimal. Lo voy a aceptar y ya me lo transformó en porcentaje. Me lo muestra en porcentaje. Y con eso puedo hacer estos gráficos, ¿no? Los gráficos directamente lo que hago es elegir un gráfico de torta y después cliquear, y cuando voy a la forma al formato de área de gráfico, ahí, no sé si se alcanza a ver, hay varios ítems, puedo cambiar el color, lo que sea, y si quiero los porcentajes, me paro en la parte de arriba del gráfico que hay un más, un pincel y un sombreado. Si voy al más, me aparece el título, la etiqueta y la leyenda. Entonces acá yo le puedo poner los valores que quiero. Y me los pone directamente, automáticamente en el gráfico. ¿Sí? Yo acá me los puse que me les agregué que me los ponga en porcentaje. Pero bueno, esto después, el día que trabajen en investigación, lo van viendo, y el Excel es muy rico para trabajar con todo este tipo de cosas. ¿Sí? Fíjense si hicieron si les dio lo mismo. Sin bordes. Ahí está. Sí. ¿Sí? Después tenían acá sí los datos los tenían que copiar y pegar acá abajo, o trabajarlos, y armar la misma, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Era igual el ejercicio. Yo, en ese caso, Sí, em, lo que hice fue un histograma. No sí, sabía si había que hacerlo con el gráfico este que hiciste vos. Yo hice con histograma y es le lo puse mismo. como gráfico combinado. Sí. En realidad, uno a veces lo que hace es, a ver, cuando uno hace investigación, le tiene que, aunque les parezca mentira, vender el trabajo al lector, que es el público que ustedes van a tener. Entonces, como uno generalmente lo publica en revistas, en congresos, etcétera, cuanto mejor se muestre la información y más visible sea, mejor es.
Pero ustedes me preguntan, ¿qué gráfico utilizo? Dependiendo de la variable que tengan y de el tipo de información que quieran mostrar. Acá tranquilamente, esto lo pueden mostrar con, yo lo puse así, pero tranquilamente, miren, pueden hacer esto. Voy a correr la frecuencia relativa para que la vean. Vamos a hacer las dos cosas. Así ven la diferencia. Yo acá pongo frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan cómo hacer la acumulada? Traslado el primer valor y después al segundo valor le sumo al primero. ¿Mm? Enter, y esto lo corro hacia abajo. Con lo cual la frecuencia acumulada me tiene que dar los 50 datos, la última frecuencia, ¿no? Porque está acumulada. Bien. Lo que hago ahora es tomar todo esto. Me voy a insertar gráficos. Insertar gráficos. Y acá me aparecen varios gráficos, ¿sí? Si voy a todos los gráficos me muestra todo lo que tiene Excel. Yo para este caso utilizo un cuadro combinado, es lo mejor. Y le digo que la frecuencia acumulada me la coloque en un eje secundario, no en el primario. Que utilice la frecuencia absoluta como primario y la acumulada como secundario. Ahora, acá hay un problema, si ustedes lo ven. Me puso también las notas. Y en realidad yo no lo quiero como, porque es lógico que me va a aparecer. Pues yo tomé 3 columnas. El Excel entiende que las 3 columnas son válidas. Voy a seleccionar datos y donde dice notas le digo quitar. Y ahí me quedó el gráfico. ¿Está? Después con esto, voy acá, a ver, voy al más y le pongo título de los ejes. Entonces acá le pongo nota, nota numérica, por ejemplo, ¿no? Acá le pongo, hago doble clic, frecuencia absoluta. Acá voy acá, le digo frecuencia relativa. Y acá son notas del, por ejemplo, qué sé yo, no sé, examen de matemáticas 2023, por ejemplo, ¿no? Y arriba siempre tengo que me puede hacer los gráficos de una manera más linda. Y esto yo lo hice totalmente a propósito y tiene que ver mucho con la pregunta que hiciste vos, ¿sí? Si yo lo quiero vender a este trabajo, ¿qué les parece? ¿Cuál de los dos vende más? Díganme ustedes. ¿El de tortas o el de... ¿Cuál de los dos le parece que a la vista, ¿sí? Si yo quiero mostrar un trabajo porque soy un docente y estoy mostrando, por ejemplo, las notas de los alumnos y el rendimiento académico que tuvieron, ¿cuál les parece que vende más? ¿El de torta El de o tortas, no? El histograma. ¿no? Bueno, El histograma. ¿Pero por qué? Porque vos te das cuenta que esta tiene una simetría cuasi simétrica, pero que tiene una tendencia a las notas que están por encima de 5, ¿sí? Pero que no tiene, o sea, si vos decís estos chicos, y muchos están flojos, ¿sí? Tengo unos cuantos que están flojos, que no aprobaron, supongamos que la aprobación es 4, ¿no? Hay unos cuantos que no aprobaron. De acá lo puedo sacar por la frecuencia relativa a cuántos no aprobaron, ¿no? Si yo quiero saber cuántos no aprobaron y digo, bueno, yo el corte lo pongo en el 4. O sea, por eso ven que puse 2, 4, como 2 el desaprobado. Entonces, si yo quiero poner esto, yo puedo ver acá quién desaprobó, quién no aprobó, y etcétera. Y siempre me va a mostrar mucho más este que el anterior, siempre. ¿Está? En valor absoluto, ¿no? Siempre. Porque yo digo, bueno, ¿quiénes están por debajo de 4? 3 y 2, 5 y 2 son 7. Entonces, acá ya tengo la frecuencia relativa y me está diciendo, si yo la acumulo a esta, supongamos que hago esto, todo depende, siempre ustedes depende, y en epidemiología muchísimo más, ¿no? ¿Qué es lo que quieren mostrar? Por ejemplo, ustedes quieren ver un factor de riesgo. ¿Mm? Entonces, fíjense que yo, acá me está diciendo en la frecuencia acumulada,
si estamos por debajo de la nota 4, o sea, con 4 están aprobados, el 14% están desaprobados. ¿Sí? Del total. Y puedo ver que con notas altas hay muy pocos. Acá me puedo dar cuenta en el azul, que es el 7, está entre el 5 y el 7, hay que ver cuál azul es, ¿no? Porque siempre, cuando tienen esto, tienen que cambiar el color, ¿sí? Se paran en el píxel a este solo y le dan en relleno. ¿Por qué me aparece? Este solo quiero, ahí está. Ah, relleno sólido. Ahí está, ahí me lo cambié. ¿Ven? Vamos a ponerlo en este rojo para que se vea más que todo, no para otra cosa. ¿Sí? Y fíjese que es el 26%, que es el que tiene una nota de 5. Son regulares. Un cuarto de la población de estos chicos están dentro de lo que es el alumno regular. 7, que es el azul, un 14%. Este muestra, ¿eh? Y este también muestra, los dos muestran. Por eso depende de ustedes lo que quieran ver. A mí este me convence mucho más por la simetría de la distribución. Ahora, si yo quiero ver justamente cuál es el porcentaje de aprobación o desaprobación, me quedo con este. ¿Mm? ¿Está claro eso? ¿Mm? Bien. ¿Quedó este más o menos? Después ya tenían puntuaciones sobre 50 en un examen de física, algo parecido. ¿Y acá qué hicieron? A ver, en este. ¿Qué hicieron acá? Eso quiero saber. Acá no sabía si trabajarlo así con límites o Hay que yo trabajarlo con los límites. puse, yo Hay que trabajarlo con límites. los, Hay que trabajarlo con límites. O sea, con intervalos de clase. Para claro, esto uno puede calcular Sturger, que lo tienen acá abajo, ujú, ¿sí? Y sí, sí. que les da un Sturger de 6. Y más o menos pueden después. Siempre, ojo, Sturgeon es una indicación, ¿no? Yo después puedo ver a ver cuántos intervalos tengo. A veces capaz que con 5 ya estoy. No hace falta hacer 6. Realmente Sturgeon es un poquito más amplio. ¿No? Pero acá fíjense que yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que me dijo él. ¿No? Me fijé el mínimo y el máximo. Siempre tengo que ver esto. El mínimo es 3, el máximo es 48. Y entonces puse, ¿sí?, los límites de 0 a 48. Y van de 8 en 8. Justamente se divide, es un divisor, ¿no? 6 por 8, 48, justo. Ahora, ojo con esto acá, ¿eh? Miren, un consejo sano. Porque esto lo hace el Excel también, lo hace como hizo el otro. ¿M? Lo hace con otra función. Pero hay que decirle al Excel los límites. Vieron que cuando uno generalmente coloca un intervalo, le coloca corchete y paréntesis, para decir, en este, hasta acá llego, pero no con ese número, sino con una décima, una centésima más atrás, y en el otro lo incluyo, porque si no lo estoy incluyendo en los dos. ¿Se entiende esto? Si, por ejemplo, supongamos que yo pongo un intervalo de 6 a 8, ¿m? ¿Dónde me pone el 8? ¿En qué frecuencia? O lo pone acá o lo pone acá, porque si no lo va a poner en los dos. ¿Está claro esto? Como ustedes lo hacen a mano, ya saben un criterio, pero Excel no sabe ese criterio. Si yo le pongo 8 y 8K como número entero, me lo va a poner dos veces. Entonces, cuando yo haga la cuenta en la frecuencia acumulada, en vez de 40, me va a dar más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Queda claro? ¿Qué tengo que Sí. hacer? Lo tengo que tratar de engañar al Excel. Entonces yo digo, bueno, este va de 0 a 7,99. ¿Está claro? Ujú, Este va de 8, lo trasladé a, y acá ya le sumé, y siempre me va a sacar una décima, siempre me va a sacar una centésima. ¿Sí? Y si no lo hago a mano, si tengo dudas.
Con lo cual, cuando termina, la frecuencia acumulada tiene que ser la frecuencia de los... Le digo porque yo una vez me di cuenta con los exámenes. Yo esto lo uso mucho para los exámenes. Entonces pongo de 0 a 60, ¿sí? De 60 a 67. O sea, divido el porcentaje de 100, los 40 que me quedan lo divido en 6. Es 6,66 para cada uno de los puntos que van subiendo. Ahora, si yo acá no le ponía una cifra de ese entorno, me lo contaba 2 veces. Entonces tenía más notas que las que tenía que tener. Y Excel lo hace con una, bueno, frecuencia lo hace con esto, directamente, y tomando estos grupos, no toda la matriz. ¿M? Tomando solamente estos grupos. ¿Sí? Acá lo que estoy buscando es, de todos estos, cuáles tienen este valor. Si es 8, si es 16. Acá no tengo problema. Hay otra función que se llama buscar B, no creo que esté en estos ejercicios, que me busca dentro de toda una lista cuál es la nota, el porcentaje, perdón, y me le pone la nota. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Bueno, acá hice lo mismo, no sé si hicieron más o menos esto. Les pedía, bueno, el mínimo y el máximo, la amplitud, y les pedía después el promedio, la mediana, el modo, el desvío y la varianza. Profe, te hago una pregunta. Sí. Yo en este, Hmm. la verdad que no se me ocurrió esto de los límites y eso. Como que hice la tabla como que para cada uno, hice la Sí, frecuencia, sí, tipo hice eso, no hice lo con los límites. sí. ¿Eso Lo está que mal pasa es que te va a hacerlo? O sea, quedar, tardó un montón, pero claro, si vos lo graficás, te va a quedar un gráfico con todas liñitas. ¿Sí? claro, sí, hice el histograma en Excel y me quedaron un montón de líneas. Claro, no Pero te bueno, sirve para, o sea, a la vista no te sirve, ¿entendés lo que quiero decir con eso? Cuando uno tiene ok. muchos datos, ¿sí? Como este caso, que vos tenés datos muy disparados y tenés que hacer intervalos de clase, no te queda otro. Por ejemplo, vos querés medir valores de glucemia de pacientes, ¿sí? Entonces, y ahí no podés, porque ¿qué pasa? Sí, capaz que tenés una coincidencia que de 100 pacientes, 5 tienen 0,84, pero vas a tener toda la dispersión de datos, desde 0,60 hasta más de 2 gramos, por ejemplo, con algún diabético. Entonces, digamos, a la vista, a la información tampoco te sirve, porque vos no sabes dónde estás parado, porque son todas líneas, y sí, lo ves el gráfico, ves la forma, te vas a dar cuenta si es simétrica o no simétrica, si tiene simetría, asimetría a la derecha o a la izquierda, pero en realidad no tendés a ver la información resumida. Y uno lo que ve es lo que trata de hacer es resumir la información para ver dónde está. En este caso, fíjate que si vos calculás el promedio, la mediana y el modo, los tres se diferencian, que no son exactamente iguales. Y si yo veo la distribución, fíjate que la distribución es bien asimétrica. Y acá la veo muy claramente. Yo grafiqué acá la frecuencia absoluta y la acumulada. Siempre que grafiquen estas dos juntas, uno lo que ve es hacia dónde se dispara la acumulada, y siempre que vos tengas una acumulada en la cual la línea no es de tipo sinusoidal, porque en una simétrica la línea es bien sinusoidal, lo que te está mostrando es que tenés una simetría. Acá se ve claramente que la simetría es a la izquierda, es una simetría negativa. Si fuera al revés es positiva. Pero siempre acá les conviene agrupar, siempre. ¿Mm? ¿Está claro? No es que esté mal, Joaquín, lo que decís, pero a la vista y a la información que vos querés obtener no es redituable, no te sirve. Fíjense los datos y les dio aproximadamente lo mismo. Vamos acá. La suma, el promedio. Recuerda que el promedio era multiplicar. Acá, como yo calculé un intervalo de clase, ¿sí? Cuando quiero calcular el promedio, yo no tengo un X determinado. Entonces calculo el X sub i central, es decir, el centro de los dos valores. Y lo multiplico por la frecuencia que tiene. Eso me da un valor, lo sumo, lo divido por n y me da el promedio. La mediana, acá les puse una fórmula que después se las agregué acá, después se las voy a pasar acá. Es una fórmula que seguramente vieron en estadística. No sé si se acuerdan.
Para calcular la mediana, primero tienen que determinar dónde está, ¿no? Eso es siempre lo mismo, ¿sí? ¿Dónde está? Es en el centro de la distribución, donde está n sobre 2. Si tienen 50 datos, tienen que buscar el dato 25 en la acumulada, ¿no? Entonces, una vez que encuentran la frecuencia acumulada, que es 25, van a encontrar un límite inferior y un límite superior. Para calcular la mediana con mayor exactitud, igual a los fines prácticos, para estadística y para epidemiología no tiene mucho sentido hacerlo así, ¿no? Lo que hacen es el límite inferior del intervalo, le suman la mitad del n menos la frecuencia acumulada, acá tienen toda la fórmula, que va antes del intervalo de la media, por la amplitud, y todo lo dividen por la frecuencia del intervalo mediano, o de la media. Lo mismo para el modo. El modo les conviene calcular las diferencias antes y después de la frecuencia modal. Y una vez que calculan las diferencias, al límite de la moda, al límite inferior, le suman este cociente y lo multiplican por la amplitud y ya está. No es difícil. Ahí igualmente yo acá en el ejercicio les estimé, ¿la ven? Les estimé acá, con esa fórmula, les estimé cuál sería el... Siempre que quieren ver una fórmula dónde está o qué es lo que dice, pasa que yo la frecuencia la tengo acá. A ver si lo puedo achicar un poquito para que lo vean. Si yo me paro en la fórmula que hice y me paro acá arriba, ¿ven? Me tiene que mostrar de dónde saca la información, en cualquier lado. Cualquier fórmula que tengan en Excel donde se paran, les tiene que mostrar en dónde saca la información. Y por otro lado, y a pesar de que los valores son exactamente los mismos, porque la mediana la pueden informar como el valor del intervalo, es decir, de dónde hasta dónde, igual que el modo. Otra forma que tienen con Excel, que es muy práctica, el año que viene en control de calidad lo vamos a ver. Excel tiene en opciones, si quieren ya váyanlo haciendo, complementos. Esto es muy interesante. Van a complementos, como ficho recién, van a ir y les aparece una ventana con un cuadro de diálogo. Y lo que hacen es colocar herramientas para análisis. Estas no, porque las uso para la programación, no interesa para ustedes. Herramientas para análisis. Y le ponen aceptar. Donde encuentran eso y van a datos, fíjense, acá arriba les aparece análisis de datos. Cliquean ahí y tienen todo el módulo estadístico de Excel. Tiene para hacer análisis de varianza, de un factor, con dos factores, el coeficiente de correlación, la covarianza, lo que usaríamos ahora, estadística descriptiva. Cliqueo ahí, pongo aceptar. Rango de entradas. El rango de entradas es todo este. Este es todo mi rango. Hasta el 13. ¿Sí? Rótulos en la primera fila, porque yo tomé los rótulos. ¿Sí? Quiero un resumen estadístico, el nivel de confianza y el rango de salida en una hoja nueva que me lo haga. Y fíjense que ya me aparecen todos los datos. ¿Ven? Me aparece la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación, la varianza, la kurtosis, el coeficiente de simetría, que es negativo, ustedes lo vieron recién. El rango, el mínimo y el máximo, la suma de los enteros, en la cuenta, que es el n que tienen, y el nivel de confianza. Todo esto igualmente no les sirve para ustedes. Lo demás sí, todo. ¿Está? Y no tienen que hacer nada. Es mucho más fácil. ¿Queda claro? Yo acá les puse todo, ¿eh? Acá lo tienen. Lo mismo que les hice ahí, o sea, se los calculé de tres maneras distintas. De las tres da lo mismo. ¿Está? Acá tienen el valor del modo, ¿sí? El valor de... Esto se lo calculé el Excel, ¿eh? El valor de la mediana. El Excel, ¿qué hace? Toma todas las fórmulas y las pone en un solo bloque, que es estadística descriptiva. Pero si no, la pueden hacer ustedes a mano. Calcular el promedio, la mediana, el modo, el desvío, la varianza, el coeficiente de asimetría. Esto es una fórmula que también la tiene el Excel puesta.
¿Está? ¿Quedó claro este más o menos? Sí. Bien. Y después, si no me equivoco, creo no equivocarme. Venían estos, ¿no? No había más, no. Había un No, par había más. unos de... Esperen, Yo quería consultar justamente porque el que le para, seguía tenía los datos en para un poco. intervalos. A ver dónde los puse. Eh, no, porque esto es todo lo de epidemiología. El 7. Sí, Está, acá está. Estaba acá abajo, sí. Te dice, los pesos de 65 empleados de una fábrica vienen dados por la siguiente tabla. Y acá te da los intervalos, sí. Acá tenés el peso, el límite inferior, el límite superior. Esto lo tenés que construir vos para Excel, ¿sí? Para que te haga la tabla de frecuencias que ves acá. No, la frecuencia te la daba acá, perdón. Acá te la daba. Sí. Sacabas el punto medio del intervalo, calculabas el promedio y después, bueno, la varianza. ¿Qué dudas había sobre esto? A ver, decime. ok. No, principalmente eso, cómo sacaba Si vos calculás el tema del promedio el promedio es directamente, de todos. cuando vos tenés un intervalo, vos no podés tomar todo el intervalo, porque vos no sabés qué valores da. Y uno dice, bueno, yo si tomo el punto medio del intervalo, podría cometer un sesgo, porque en realidad yo no sé si entre estos 50 y 60 kilos, algunos estén en 58, 59, pero me puede pasar que entre 60 y 70 están algunos por debajo de 65. Entonces, como estos son medias en realidad, porque esto es un promedio, ¿no? Lo que yo calculo acá. Si yo calculo 55, 65, es un promedio. Por Sí, el teorema del límite central, ¿sí? La media de todas las medias es igual a la media poblacional. Entonces vos te puedes tomar esa atribución de tomar el punto medio de cada intervalo. ¿Está claro? Por el teorema del sí, límite central. Entonces decís, bueno, el primero es 55, el segundo es 65, etcétera. ¿Está? Bueno, una vez que tenés esto, lo multiplicás por la frecuencia absoluta, que es lo mismo sí, que haces cuando tenés una frecuencia y un x sub i, los sumás y lo dividís por n. ¿Así estamos? Es decir, que el promedio de sí, estas hice eso. personas, el promedio sería 79,8 kilogramos. ¿Sí? Ese es el promedio. Claro. ¿Está? Sí, Que vos tenés que estar perfecto, sí, sí. de 50 a 120. Bárbaro. ¿Cómo calculo la mediana? Vamos a la mediana. Para calcular la mediana, uno tiene, pues, vos acordate que por construcción, ¿qué es la mediana? Es poner todos los valores uno al lado del otro y tomar el valor central, ¿sí? Que es lo mismo que decir, ¿dónde está la mitad de la distribución o el cuartil 2? Que es lo mismo. Bueno, ¿qué hago? Divido a n lo divido por 2. N es Sí, 65, me da 32,5. ¿Sí? Para no hacer toda la fórmula que viste recién que te mostré, la forma más fácil para determinar dónde está la mediana, ¿sí? Pues yo la quiero ubicar nada más. Es decir, bueno, me fijo en la frecuencia acumulada, dónde está el valor que iguala o supere en primer orden al valor del n sobre 2. Si vos te fijás, ¿qué valor supera en primer orden de estos? Porque los valores son estos, ¿no? Al n sobre 2 de la frecuencia acumulada. 18 no llegás, ¿sí? Pero cuando llegaste acá tenés 24. 34. 34 ya se pasó en el primer orden, ¿se entiende? La primera vez que se pasa. Sí, pues todo lo demás se van a pasar. Pero este es el que más se acerca. ¿Está claro? Sí, Con lo cual me fijo y la mediana tiene que estar entre 70 y 80. Que es lo mismo que decir que la mediana es aproximadamente 75. No está mal decir eso. ¿Está claro? sí, ¿Sí? El modo es fácil, porque el modo ¿cuál es? Es la frecuencia mayoritaria, que acá está también entre 70 y 80. ¿Se entendió? ¿Cómo calcularla?
¿Cómo calculás la Yo- varianza? Igual que el promedio. O sea, utilizás como X sub I el X sub I central, el punto medio. A cada valor, ¿sí? Acá lo tenés. A cada valor le restás la media, por eso está fijada en fila y columna, la elevás al cuadrado y la multiplicás por la frecuencia. Porque, a ver, multiplicarla por la frecuencia es, como la frecuencia es el número de veces que se repite ese valor, es sumar las veces que se repite ese valor, es lo mismo. ¿Está? Después las sumás todas a estos desvíos cuadrados y le calculás el promedio. Para calcular el promedio de los desvíos cuadrados medios, ¿sí? De los desvíos al cuadrado, perdón, es dividirlo por n menos 1. ¿Se acuerdan que yo se los dije acá? Pues yo tengo que perder un grado de libertad. Porque para construir la media, yo puedo cambiar cualquier valor menos el último, ¿sí? Para que me dé ese valor. Tengo la libertad de cambiar todos, cualquiera el que se me ocurra, menos uno, ¿sí? Ahí calculas la varianza. La raíz cuadrada de la varianza se desvía. ¿Quedó claro cómo lo hice? ¿Seguro? Claro, a mí me había quedado, pero por ahí por una cuestión de nomenclatura nomás. El desvío me dio 2,47, porque yo calculé la varianza, Hmm, como explicaste recién, sí. me dieron los mismos números, y después a partir de esa varianza lo dividí por n-1 y me dio 2,47, pero creo que es por una cuestión de... No, no, no. La varianza es la Mm, sumatoria de sí, todos los valores, ¿sí? En las cuales vos multiplicás la frecuencia por el desvío elevado al cuadrado para sacarle el signo, pues si no te da cero, ¿sí? Y lo dividís por sí, n-1. Esa es la varianza. Es lo que varía, ¿sí? El cúmulo de datos en relación a la media. Por eso a cada dato le retás la media, ¿tá? Fíjate, es sí. más, si te querés convencer, fíjate que los valores son 4.908, 2.000. ¿Qué pasa? A medida que me voy acercando a la media, mirá lo que pasa. El desvío, ¿cómo es? Y cada vez menor. Y es lógico eso. Cuanto más cerca estoy de la media, menos se tiene que distanciar. ¿Se entiende eso? Si yo grafico esto, si yo graficara esto, me tiene que dar una cosa así. Y es lógico, me tiene que dar al revés que una campana. Por una cuestión de distribución, pues la estoy invirtiendo en realidad. ¿Sí? Si yo grafico solamente los desvíos. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo distribuciones que están muy cercanas a la simetría, a medida que me voy acercando al valor del medio de la distribución, al X sub I del medio, o sea, tengo 7 valores, cuando dice 1, 2, 3, el cuarto valor es el que tiene menor desvío. Y es lógico, porque es el que más se acerca a la media. ¿Quedó claro eso? Ahora, ¿cuál es el problema de la varianza? Pues la varianza es muy rica para análisis después, ¿eh? Por eso tiene la ANOVA. Pero ¿cuál es digamos, el problema de la varianza? Es que los datos están elevados al cuadrado. Si vos estás hablando de, por ejemplo, edades, son edades al cuadrado, no te sirve. Manzanas, manzanas al cuadrado. Datos de cualquier analito, gramos por litro de glucemia al cuadrado, no te sirve para poder analizarlo. Al calcularle la raíz cuadrada de eso, no solo volvés a la unidad matriz, sino que aparte tenés una unión, una tendencia de lo que es el desvío. ¿Cuánto se desvía? Y acordate que según digamos, el teorema de Gauss, vos lo que tenés que a partir del centro, vos tenés un desvío, más o menos, que te abarca el 60 y pico por ciento de la población, dos desvíos que son el 95 en total, y el tercero que es el 99. Entonces te vas a las puntas ya, ¿está? ¿Se acuerdan eso de la campana gaussiana y el teorema de Gauss? ¿Mm? Y esta es, Y ahí es- el sí. rango, El rango siempre es porque eran el valor, ¿por qué me salió esto? Una propaganda. El valor mayor menos el menor. es el menor. Siempre, siempre. Vos acá el rango Ah, tenés está bien. 120 menos 50. No, 50. Listo. Ese es el rango. ¿Está? Bueno, acá tenían otro que era muy tonto, ¿no?
Pero bueno, pero es para que se convenzan ustedes. ¿Qué pasa si yo tengo una serie de datos cortita, le calculo la media y la varianza y la multiplico por 3? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? Yo acá le puse un 3. Si después prueban, pónganle 4 y fíjense cómo va cambiando. ¿Mm? Ponen 5 y va cambiando. ¿Está? Son factores multiplicativos, obviamente. El resultado de lanzar 120 veces los dados y sumarlos, ¿se entiende lo que se hizo acá, no? Yo tiro los dos dados, ¿sí? 120 veces y sumo el valor de los dos. ¿Mm? Entonces me permite calcular la media, la desviación estándar y hallar el porcentaje de valores comprendidos entre el intervalo, la media menos la dispersión o el desvío y la media más la dispersión. ¿Mm? ¿Qué era esto? Yo acá lo que hice fue calcular el total, calcular el n, que es 120, calcular el promedio, el desvío, acá está cómo se calcula. Luego calcular el promedio, que es 7, lo voy a poner en negrita acá para que lo vean. 7,025, ¿sí? La varianza y el desvío. Y después acá calculo los límites superiores e inferiores. Es fácil esto. Y el 83,3%, por lo que me pregunta acá, está dentro de esos valores, que es todo esto que está acá. Era más para trabajar matemática esto. Después le pide una distribución de frecuencias absolutas acumuladas. ¿Lo sacaron a este? No era difícil. Me da la frecuencia acumulada y me pide todo lo demás. ¿Cómo hago? Si tengo la frecuencia acumulada. De ahí lo que hice, no sé si está bien, fue como ir restando Claro, por sacar la el frecuencia. proceso inverso a como la hace cuando hace la acumulada. Exactamente. Está bien, sí. Eso que dice Q2 La es mediana. a la media, Sí, Q2 siempre. El cuartil 2 es la no mediana. cuartitos. Siempre, Perfecto. siempre. ¿Sí? Los cuartiles, ustedes piensan que es una torta. ¿Sí? La parto en 4. Si tengo 2 cuartiles, tengo la mitad de la torta. ¿Está? Si tengo un cuartil, tengo un cuarto de la torta. Una porción. Si tengo 3 cuartiles y ya me comí las 3 partes, las 3 porciones de la torta y me quedó una sola para el que viene atrás. ¿Está? Esos son los cuartiles. Los deciles es si la parto en 10. Y los percentiles si la parto en 100. ¿Mm? A veces mucho en clínica médica se utiliza el percentil para ver dónde está una persona. ¿Mm? ¿Está? Yo creo que esto no Y trajo problema. Sí, decime. no, yo tenía una duda que Mm. dice, ¿cuál es el Q2? Eso Sí. sí, y después dice, ¿a qué valor de A tendencial la se... mediana, a la mediana. Ok, genial. Siempre es la mediana. El cuartil 2 es la mediana, siempre. Yo no sé si ustedes en estadística vieron los gráficos de box plot o de cajas y bigotes. ¿Los vieron? Que son esas Sí. cajas que tienen. En Excel se pueden hacer, hay que hacer un manejo para hacerlo. Se pueden hacer. No es fácil, pero se pueden hacer. Hay que trabajar mucho con el gráfico después, ¿sí? Pero se puede hacer. Yo después les voy a enseñar cómo hacerlos. Porque no los trae Excel. Si ustedes se fijan en el compendio de gráficos que tienen, no los tiene, ¿sí? Yo no sé por qué. Em, Ahora, esas cajas son muy interesantes cuando uno compara. Para una sola distribución, me puede servir para ver si es simétrica o asimétrica, pero para eso un histograma y se terminó el partido. Pero eso me sirve mucho cuando uno quiere ver dos poblaciones y quiere comparar las poblaciones. A ver si tienen una media, porque puede ser que las poblaciones sean distintas, como a veces nos pasa en epidemiología, que yo digo la población de Mar del Plata con la de Batán, por ejemplo.
¿sí? Son poblaciones que están muy cerca, supongamos que hay un brote epidémico de algo, ¿sí? Y yo quiero ver cuál es el más afectado. Si yo trabajo con valores epidemiológicos y hago distribuciones, me puede pasar que a pesar de que las distribuciones sean muy distintas, si yo veo que la media es la misma de las dos, porque está en la misma, a pesar de que el valor, ¿sí?, absoluto sea distinto a nivel poblacional, ¿sí?, yo puedo decir que están afectadas de igual manera. ¿Tá? Entonces, como eso me muestra la caja, la mediana donde está puesta y la distribución, ¿sí?, me puede decir que una población es más dispersa que otra, por ejemplo, si los desvíos son más alejados. Entonces, a veces es muy interesante ver esto de los gráficos de caja y bigote, o de box plot. Bueno, y acá tienen el gráfico de las frecuencias en un solo eje. En el mismo gráfico los dos. Siempre conviene la frecuencia absoluta en este eje y en el secundario graficar la frecuencia acumulada. Siempre. ¿Está? Bien. Y después teníamos... No, estaban acá esos. Acá. Estos que ya eran más específicos de... Les daba una población donde les daba la natalidad, la población total, las mujeres fértiles, el nacimiento de niños por año, las muertes de niños por año y los fallecidos menores de un año. Les pedía la tasa de fecundidad general o global, la tasa de natalidad, por ejemplo. Si ustedes se paran acá y se fijan ahí, ¿qué hice? Dividí la cantidad de niños nacidos vivos en un año dividido la población total. Esa es la tasa de natalidad. ¿Tá? Muchas veces cuando Ah, uno quiere ver el crecimiento poblacional, ¿cómo hace? A ver, ¿cómo veríamos el crecimiento poblacional? ¿Qué les parece? Vieron que yo les di ahí un archivo para leer, ¿no? No sé si les di uno o dos, creo que dos. ¿Cómo veo el crecimiento demográfico, por ejemplo? Que a veces es interesante verlo eso. con, En Europa está pasando con las mucho esto, pirámides, ¿eh? pirámides poblacionales. Claro, pero ¿cómo tengo el dato bruto, por ejemplo? Pues la pirámide lo que me muestra son la estratificación por edades. ¿Sí? Pero ¿cómo veo el dato bruto? ¿Qué pasa si la tasa de natalidad le resto la de mortalidad? ¿Qué me va a dar? Si en una población, por ejemplo, vamos a suponer que es una población en la cual no hay migración y tampoco hay inmigración aparente, ¿está claro? Si yo esto lo tomo en Argentina en los años 40, estoy en problemas, porque hubo una muy fuerte, ¿sí?, migración de europeos hacia la Argentina, ¿está claro? Ahí la población argentina creció, pero porque hubo entrada de individuos. Uno generalmente estos patrones los tiene que hacer cuando son poblaciones que son estables en el tiempo, ¿sí? No lo puedo hacer, por ejemplo, cuando veo que hay tasas de... Por ejemplo, acá en la Argentina ahora, todo el mundo se quiere ir, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un estudio poblacional y de crecimiento demográfico en 5 años y voy a ver que la población de Argentina, por más que haya más nacimientos, también hay mucha migración, entonces no me sirve, porque siempre es la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Eso me da crecimiento demográfico. Por ejemplo, en muchas poblaciones de Europa, no sé si han escuchado por Instagram o en las redes que dicen poblaciones que, por ejemplo, te ofrecen tanto dinero si vos te vas a vivir ahí, sos una persona joven que podía tener hijos y te quedas a vivir 5 años ahí. Te dan la nacionalidad y te pagan por menos, no sé si era cierto, no sé cuántos euros. Pero bueno, eso se ve que son poblaciones que han quedado reducidas en número, porque los jóvenes se han ido, han migrado, han quedado muchos ancianos y pospandemia, con toda la tasa alta de mortalidad que tuvimos de población grande, esas poblaciones han quedado reducidas a muy pocos habitantes. ¿Se entiende eso? Entonces han visto un crecimiento demográfico negativo, obviamente. Muchos se van, ¿sí?
porque a veces se tiene en cuenta esto de las tasas de migración, no en epidemiología, ¿eh? En epidemiología siempre lo que veo es mortalidad, natalidad. Pero para hacer esto que les digo yo, para traer gente de afuera, para hacer que migre gente al país, uno hace este tipo de consenso. Dice, bueno, a ver, mucha gente se fue, ¿sí? Oh, se me fue el video, espere. No sé por qué se va solo. Mucha gente se fue, ¿sí? Eh, Mucha gente grande falleció. Entonces, ¿qué hago ahora? No tengo, encima, ¿qué pasa? También pasa que los matrimonios jóvenes no tienen muchos hijos. No es como las poblaciones antiguas que eran de 8 o 10 hermanos. Ahora generalmente uno, dos hijos, tres como mucho. ¿Mm? Entonces, eso también cambia mucho el crecimiento poblacional a nivel mundial. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Ahí está. Por favor, una pregunta. Sí, En este caso, o sea, como que yo había pensado que nacimientos por año era el total, entonces como que le resté las muertes y de ahí hice. acá, no, vos tomás el nacimiento, las muertes lo vas a tomar para la tasa de mortalidad infantil. Claro, pero Porque teniendo estos toda son la números, clase, no, 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 estos son números. Vos cuando calculas la tasa de natalidad es la cantidad de niños nacidos vivos, te lo dice la definición. claro, por eso pensé que eso era nacimientos por año en total, No, o no, pero sea, no de tenés que todos los restarle, niños. no tenés que restarle, Ah, no, ok, no. En este caso bien. no, en este caso no. ¿Está? Siempre es el número de nacidos vivos, ¿sí? Por año dividido el total de la población general. ¿Mm? Cuando tenés que calcular la tasa de fecundidad general o tasa de fecundidad global, que es lo mismo, ¿sí? Lo que haces es dividir el número de nacidos, fíjate, dividido ¿qué? Que esto lo vimos en clase. El El número número de mujeres, de mujeres fértiles, se entiende que tienen un rango etario, ¿está? De 15 a 45 años, si no me equivoco. ¿Está? Y la tasa de mortalidad, sí, acá vas a calcular la muertes por año dividido la población total. Y la tasa de mortalidad infantil, los fallecidos menores de un año, porque el chico puede nacer, por ejemplo, y capaz que no llega al mes de vida. ¿Está? Por eso siempre se tienen nacimientos por año, se dice que son mayores de un año. ¿Mm? Los que fallecieron antes del año de edad, ¿sí? Dividido los nacimientos que hubo por año. Es parecida, si ustedes la ven así en líneas generales, a una tasa de letalidad. ¿Está? Porque la tasa de letalidad, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan? Es el número de muertes sobre el El número número de de casos. casos, claro. ¿Está? Esa es la tasa de letalidad. ¿Mm? Por eso le digo que es parecida, ¿se entiende? El número de casos sería el número de nacimientos vivos, nacidos vivos, y los que fallecen son los que de alguna manera, por eso digo tasa de letalidad. Sí, Profe, una pregunta. sí. Creo que el ejercicio no preguntaba tasa de mortalidad, Puede ser, yo la puse. pero en ese caso, ¿no se sumarían los fallecidos menores de un año a lo que serían las muertes? ¿O sí? Eh, no, pero estas son muertes totales por año, ¿eh? La tasa de mortalidad se calcula en la población. Esta es la infantil, ojo, ¿eh? Mirá, esta es la infantil y esta es la tasa de mortalidad. Muertes por año son todas, de cualquier cosa. Ah, está bien, está bien. Y estos son fallecidos menores de un año, no es lo mismo, ¿eh? Obviamente estos están incluidos acá, seguro. Claro, eso, no sabía que estaban incluidos, a eso me refería. ¿Sí? Hay que ver el que hizo el censo poblacional, seguramente se los incluyó, sí. Sí, está. Bien, no sé si llegaron a ver lo de tasas estandarizadas. ¿Pudieron ver algo, buscar algo, hacer algo con eso? Que es más complejo. No se los voy a tomar a estos chicos porque hay que hacer un lío con esto.
pero para que lo sepan. Sí, no tiene sentido. Las tasas estandarizadas, como yo les dije, es estandarizar, es como si yo digo, ver, tengo una población de 100.000 habitantes en Mar del Plata, en Batam, y tengo 1.300.000 habitantes en Mar del Plata, que más o menos son los últimos censos que tenemos, aproximadamente, ¿no? ¿Puedo comparar una tasa con la otra? No, porque ya cuando yo quiero multiplicar por un factor de multiplicación, que ese es el 10 a la n, ¿está? Me voy a encontrar con un problema. Entonces, ¿qué hago? Estandarizo. Para estandarizar, acá tiene un ejemplo muy claro. Yo acá tengo, miren, de la población A y la población B, ¿las ven? Las dos. Tengo la cantidad de defunciones y la población. Menores de 15 a 44, de 45 a 64 y mayores de 64. Esto es por rango etario. Estos son adolescentes, estos son adultos, estos son ya ancianos y estos son ancianos mayores. Ahora, cuando uno tiene esto, a veces puede calcular las tasas que son específicas, es decir, la tasa cruda. ¿Cuánto tengo de alguna manera, ¿sí?, de cada grupo etario? Fíjense, si yo calculo esto, la tasa total es 18,6 habitantes por cada 1.000, ¿sí? Si la calculo acá, son 28,1 por cada 1.000. ¿Uno qué diría? Que en la población B fallecen más que en la población A, ¿no? Uno diría eso, a prima facie. Buah. ¿Cómo hago para estandarizar? Primero, tengo que buscar un estándar. ¿Qué es el estándar? Sumar ambas poblaciones. Como acá las tengo por grupo etario, las voy a sumar como están. Los que son menores de 15, los que son de 15 a 44, etc. Y acá me da la suma de cada una de las poblaciones. ¿Está claro? Y luego lo que hago es recalcular. ¿Se acuerdan cuando vieron chi cuadrado en estadística? Que había un valor observado y un valor esperado. Este sería el valor esperado. Porque miren acá. Si yo me voy a la A, ¿cuántas defunciones tengo? 313.308, ¿las ven? Si yo ahora multiplico, porque acá calculé una tasa, ¿la ven? Si yo multiplico esta tasa por esta nueva población, voy a obtener otra tasa distinta. Ahora estandarizada. ¿Qué serían estos 713.000? Esto sería lo esperado. Esto lo observado. Los 313. Esto es lo esperado. Ustedes van a decir, pero bueno, pero al sumar las poblaciones me van a dar más. Sí, me van a dar más en las dos, obviamente. Pero al estandarizarlas, lo que estoy haciendo es prorratear a una población general las dos poblaciones en relación a cuántos fallecieron de cada una por separado. Pero las estandaricé. Hago lo mismo por cada una y luego lo que hago es dividirlas, ¿sí?, y calcular las tasas para cada uno, la suma de cada uno. Fíjense, la tasa estandarizada de la población A me da 32,4 y de la población B me da 23,7. Se invirtieron. Por eso en algunos casos tenemos que estandarizar. Fundamentalmente cuando son poblaciones que tienen, de alguna manera, un número distinto de habitantes. ¿Sí? Fíjense que acá tengo menos habitantes que acá. Entonces sí o sí tengo que estandarizar, no me queda otro. Cuando son poblaciones similares, no. Pero cuando no son similares, sí. Les repito, esto no se los voy a tomar. Pero sépanlo, ¿está? Tenganlo en cuenta. Eh, riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? Primero, ¿qué es el riesgo? El riesgo es que tengamos la posibilidad de que ocurra algo, ¿sí? Ese algo generalmente puede ser que aumente el riesgo, ¿sí?, que no haya riesgo,
o que en vez de riesgo sea un factor protector. Por ejemplo, si yo digo para pacientes, por ejemplo, por ejemplo, insuficiencia renal aguda, ¿sí? Un factor de protección podría ser tratar de que el paciente no consuma agua, por ejemplo, acá en Mar del Plata, de la canilla, ¿sí? Y que tome su medicación a tiempo y en forma, ¿está? Eso sería un factor de protección, no es un riesgo. Pero yo tengo que demostrarlo, que si le doy una medicación, esa medicación dé resultado. Por eso les puse este problema. Un trabajo compara la morbimortalidad perioperatoria, o sea, antes de la operación, el riesgo de muerte por causa cardíaca, de un grupo que recibió un bloqueador beta-adrenérgico, un broncodilatador, en el perioperatorio con un grupo control que tuvo cuidados estándares, con los siguientes resultados, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? Acá tenemos casos y controles, fallecidos y no fallecidos. ¿Quiénes son los casos? Los que recibieron la medicación. ¿Quiénes son los controles? Los que no la recibieron, ¿sí? Estos son los que fallecieron, de los que recibieron la medicación. Estos son los que fallecieron, ¿sí? Sin recibir la medicación. Estos son los que sobrevivieron al ser medicados y estos son los que sobrevivieron sin medicación. Calculo el riesgo de morir con tratamiento, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan cómo calcular la sensibilidad de una prueba diagnóstica? Dividíamos la cantidad de prueba positiva dividido la cantidad de total, porque es un caso. Es como el tener enfermos acá. Y calculo el riesgo de fallecer, pero sin el tratamiento, en los controles. Y después hago lo que se llama la relación de riesgo o riesgo relativo, es decir, divido estos dos cocientes. Todos de acá. Y fíjense qué me da, porque esto obviamente es esto por 100, ¿no? Es lo mismo. Al dividirlo, fíjense que me da 0,23, o sea, un 22,6%. Esto quiere decir que el riesgo de muerte de causa cardíaca en pacientes tratados con este beta bloqueante se redujo a un 22,100% del riesgo de los pacientes con un cuidado estándar. ¿Está? Y acá les puse cómo es. Si el riesgo es mayor a 1, el riesgo aumenta. Si es igual a 1, no hay asociación. ¿Se acuerda que uno cuando hacía los análisis de chi cuadrado veía si las columnas entre sí eran dependientes o no? Si justamente cuando hago que es parecido a esto, cuando hago la prueba de chi cuadrado, yo no tengo relación entre las columnas, porque esto es posterior, es cuando ya fuera el esperado, me quiere decir que no hay relación entre ellas. Las variables son independientes entre sí. En cambio, si el riesgo es menor a 1, el riesgo disminuye, no aumenta. Y lo último, que era el riesgo atribuible. ¿Qué era? Por ejemplo, ¿influye la exposición de un factor de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo a la aparición de cáncer de pulmón? Está demostrado que sí, ¿no? Entonces, enfermos y sanos, casos y controles. Siempre que se calcula riesgo es caso y control, siempre, ¿sí? Entonces, aparte usted recuerde que son estudios de incidencia, porque yo cuando hago un estudio de incidencia ya sé que la enfermedad pasó, ya tengo el caso y tengo el control. En los de prevalencia son estudios más transversales, en donde yo no tengo los datos y hago estudios a largo plazo, por ejemplo, o hago una foto. ¿Sí? Estudio transversal es una foto. Bien, entonces, acá es al revés, hago la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. ¿Cuál va a ser la exposición? ¿A qué? En este caso. ¿A qué va a ser la exposición? Al tabaco. Al tabaco, o sea, ¿fuma o no fuma? ¿Está claro? Por eso hago la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Hago esta relación. Y fíjense que la relación, la incidencia la calculo así, de esta manera, ¿no? ¿Está? La cantidad de enfermos sobre el total
de que los que fumaban, ¿está claro? Y para calcular la incidencia en no expuestos, que es esta que está acá, hago la cantidad de enfermos que no fumaran, no están expuestos, sobre la cantidad total. Después hago el cociente entre sí. La diferencia, perdón, entre sí. De expuestos menos expuestos. Y calculo la relación que es de 235. Siempre se obtiene esto, el riesgo atribuible es para 1000, no cada 100. El valor obtenido se interpreta de la siguiente manera: 251 de cada 1000 personas que estuvieron expuestas al factor de riesgo, que es el tabaco, desarrolla cáncer de pulmón. Ustedes recuerdan que siempre en epidemiología, uno de los factores que estudia es el riesgo, ¿sí? Y estudia los factores de riesgo. Por ejemplo, tabaquismo, por ejemplo, hipertensión arterial con el consumo, por ejemplo, de alimentos con alta salinidad, etc. O sea, cuando yo estoy expuesto, estoy enfermo y estoy expuesto a un factor de riesgo, ese factor de riesgo es el que de alguna manera puede ser un riesgo atribuible. Yo puedo tener varios factores, no uno solo. Esto no me acuerdo qué decía. Ah, está. Este me daba las edades. ¿Lo tienen ahí por casualidad? Sí. Este es de incidencia y prevalencia, ¿sí? Me da las edades, me da los casos y la cantidad de fallecidos, ¿sí? En la población. Si yo quiero calcular la tasa de mortalidad, ¿sí? Acá puse un factor de 1000. Lo que divido es los fallecidos dividido la población total. Eso siempre, ¿está? Y ahí calculo la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad específica, ¿por qué? Porque hay tasas de mortalidad generales, o tasas generales, perdón, y tasas específicas. Las específicas se refieren a un grupo. Entonces acá tengo grupo de 0 a 14, de 14 a 65 y mayores de 65. Entonces, acá tengo los fallecidos, y fíjense que las tasas acá me las calculo siempre haciendo los fallecidos por la población a esa edad. Por eso es específica. Esta es la general, esta es específica, de cada uno. ¿Qué es la tasa de morbilidad? ¿Qué es la morbilidad? ¿La posibilidad de qué? Lo digo morbilidad. ¿A quién me voy a referir cuando hablo de morbilidad? Porque ¿La mortalidad probabilidad es de eso. enfermarse? ¿Estando qué? ¿De enfermarse estando qué? Sano, sano. ¿Qué más? ¿Algo más? Por ejemplo, ¿escucharon hablar de la Expuesto. tasa de morbilidad de COVID? ¿Por qué se hablaba de tasa de morbilidad de COVID? Porque, por ejemplo, a ver, había poblaciones en la Argentina, y en el radio de la provincia de Buenos Aires hubo muchas, y doy fe porque sé que fue así, que estuvieron aisladas, no dejaban entrar a nadie, ¿está? No entraban proveedores, no entraba nadie, ¿sí? Esas poblaciones no estaban expuestas. A esa población no le puedo calcular morbilidad. Porque calculo morbilidad cuando están expuestas a un factor de riesgo. En este caso, la infección con COVID. ¿Queda claro esto? Entonces, ¿cómo calculo la tasa de morbilidad? Miren acá. ¿Qué divido? La cantidad de casos dividido la población. ¿Por qué? Porque estos son casos, están enfermos. ¿Sí? Y lo divido sobre la población que tiene la probabilidad de poder enfermarse. Eso es la morbilidad. Me está diciendo cuál es la probabilidad que tengo de poder enfermarse. Entonces, si acá me da 24 y el factor de multiplicación es 1000, quiere decir que 24 de cada 1000 personas tienen la probabilidad de enfermarse si están expuestas al factor de riesgo. Eso es importante. Si están expuestas al factor de riesgo. Si no, no hay morbilidad.
¿Está? ¿Se entendió eso? Bien. Eh, Tasa de letalidad ya la vimos recién. La tasa de morbilidad específica es lo mismo que vimos recién. Acá están calculadas. Acá les puse la definición textual de lo que es incidencia y prevalencia. ¿M? Cuando uno da de prevalencia son todos los casos, ¿m? Antiguos y nuevos. La prevalencia es una foto, chicos. Yo cuando hago prevalencia hago una foto. Me fijo en un momento determinado cuál es la prevalencia de la enfermedad dentro de la población, ¿sí? En cambio, cuando hablo de incidencia hablo solamente de casos nuevos. Solamente de casos nuevos. Y acá les puse un problema, por ejemplo, la metástasis que implica la extensión de un tumor a otros órganos o tejidos, más allá del tejido original normal, ¿no? Por ejemplo, tumor de mama que puede dar metástasis ósea, cerebral, hepática, pulmonar, etcétera. O sea, no en el tejido en el que se formó el tumor en primera instancia, sino en otro órgano o tejido. Eso es metástasis. Suele ser un signo de mal pronóstico. Porque generalmente cuando hay metástasis, el pronóstico se dice que es reservado, porque generalmente cuando hay otros tejidos tomados ya cambió antigénicamente el tumor y es mucho más difícil combatirlo. Se realizó un estudio en un centro oncológico de la ciudad con 7 pacientes que fueron diagnosticados con cáncer de mama. Y acá tenemos todos las edades, ¿sí? El seguimiento por año. ¿Por qué es importante esto? Lo quiero aclarar desde ahora. ¿Por qué es importante el seguimiento? Porque hay pacientes que se pueden retirar del estudio por distintas maneras. Se pueden retirar porque fallecieron, que sería lo peor. Se pueden retirar porque se curaron. Se pueden retirar porque se fueron a otro lugar a vivir y ya yo no lo puedo seguir. ¿Está? Entonces siempre es importante no solo la tasa de mortalidad, la incidencia, sino esto que es la densidad de incidencia. En lo cual, como yo tengo el seguimiento por año, fíjense, esta paciente, esto está todo inventado, ¿no? Los apellidos. Si hay una casualidad es meramente como dicen en las películas, ¿no? Baisterra Ana, una edad de 45 años, se la siguió durante 19 años y tuvo metástasis. ¿Sí? Correa Jimena, se la siguió, tiene 51 años, se la siguió por 11 años y no desarrolló metástasis. Puede ser que la desarrolle después. Por eso digo que es una foto esto. Estoy tratando de ver ahora acá, dentro de la incidencia, cuál es la densidad que tiene en relación a los años de estudio. Lomas Claudia tiene 57 años, se la siguió durante 14 años, no desarrolló, etc. ¿Está? Ahora, fíjense, esta entró tarde el estudio. Esta también. Estas tres entraron tarde, 7, 8 y 5 años. No es lo mismo seguir una paciente durante 19 años que seguirla durante 8, porque esta puede ser que haya desarrollado la metástasis al año 14 de estudio y esta va recién por el 5. Capaz que la desarrolla después, no lo sé. ¿Está claro? Sumo los casos con metástasis y con los que no tuvieron metástasis, de los totales que son 7. Y después calculo el promedio, calculo la mediana y bueno, obviamente no hay moda porque son todos de edades distintas. Y hago el promedio del seguimiento año. Entonces, la densidad de incidencia, fíjense, que es dividir, ¿sí? De los que tengo con metástasis, los que desarrollaron metástasis, perdón, ¿en qué seguimiento? Por eso es personas año, el resultado que me da esto. Es decir, en el denominador, el numerador tiene casos de metástasis, pero el denominador no tiene ya personas, tiene años. Y se calcula ¿sí? Fíjense, en este caso son cada 100 personas año. ¿Está? Abajo no tiene personas. Esto quiere decir que 5,5, ¿sí? De cada 100 personas por año de este estudio desarrollaron metástasis. Así se lee. Esto lo vimos en la clase. Tasa de ataque y tasa de ataque secundario. Un caso parecido al que di en clase.
Se detectaron 10 casos de hepatitis A que se dieron entre 125 niños de un jardín de infantes de la localidad. Cada niño infectado provenía de una familia diferente. El total de personas de las 11 familias afectadas fue de 65. Un periodo de incubación más tarde, o sea, después, 15 familias de los 11 niños desarrollaron hepatitis A. 15 familiares, perdón. Determinar la tasa de ataque primario y la secundaria. Entonces, para la primario, ¿qué hacen? Fíjense. ¿Qué divido? Profe, perdón, una Sí, pregunta. A sí. mí no me quedó claro porque empieza diciendo que hay 10 casos y después dice que son 11 niños y no Para ver. entendí. No, son 10 casos, ¿sí? Que se dieron entre 125 niños. Esa es la tasa de ataque. La primaria. ¿Está claro? Vos tenés 10 chicos que fueron a un colegio de un total de todo el curso, de todo el colegio de 125. Eso desarrollaron hepatitis. Ahí tenés la tasa de ataque primario. Esos 10 dividido 125, ¿está claro? Por 100, para que te den porcentaje. ¿Sí? El tema es cómo calculás la secundario. Porque después te dice que de las 11 familias que estaban constituidas por ¿cuántas personas? Por 65. Acá es 10 niños, ¿eh? Esto por ahí me Ah, equivoqué yo. eso, claro, No, lo eso es lo que yo corregí yo después para decía. que me diera un número entero. No, lo corregí para que me diera un entero. Es Igual 10. yo lo calculé como si fuera todo de 10, pero por Sí, eso, pero no que sabía acá si... lo que tenés que restar es, fíjate que en esta, vos tenés que hacer los 65 menos los 11. Claro, pero ahí no serían menos los 10. Sí, por eso yo me equivoqué acá cuando puse el 11. Son menos 10, Claro, sí. ah, está Sí, bien, sí, sí. sí, sí, son menos 10. Lo que pasa es que esto cambié los datos de un ejercicio que yo tenía para otra cosa. ¿Tá? Pero por eso es parecido al que les di en clase. Sí, acabo un 10. Sí, tenés razón. Sí, es 10. ¿Ves que puse 11 acá? Me equivoqué las familias con los chicos. No pasa nada. Vos lo importante es que a los 65 tenés que restarle los 10 que ya estaban enfermos. Porque eran todos familiares. ¿Sí? De esos 65 familiares, incluidos los chicos, ¿sí? Ahora 15 contagiaron. Fíjense que les dije que realmente la tasa de ataque secundario siempre es mayor. Por una cuestión digamos, de cómo se da la enfermedad. Ustedes, no sé si vieron, cuando se habló de COVID, se habló mucho de lo que era el R0. ¿Saben lo que es el R0? En epidemiología, no sé si se lo dijeron ya. El R0 es la cantidad de afectados que hay, ¿sí? Cuando están en contacto con un enfermo. O sea, el R0 puede ser de 2, de 3, de 5, 5,5, etcétera. Si es de 2, quiere decir que por cada enfermo se pueden enfermar 2, que sean contactos directos, ¿sí? O que tengan contacto con. Cuando el R0 es muy alto, es porque la enfermedad es muy virulenta. ¿No? Se transmite fácilmente, vía erógena, por ejemplo. ¿No? Eh, ¿Qué más tenían? Este era el último, ¿no? El del EPOC, si no me equivoco. Sí. Sí. Tenían, este era interesante, les daba el número de pacientes por EPOC en el año 2020 y en el 2021, ¿lo ven? Y les daba el total de pacientes y les pedía la prevalencia, ¿sí? Yo jugué con los números para que la prevalencia fuera similar, ¿la ven acá? Para calcular la prevalencia puede ser de punto o de periodo. ¿Cuándo es de punto? Cuando yo le hago un punto determinado que generalmente se toma la mitad del año. ¿Cuándo es de periodo? Cuando tomo varios periodos, 2020, 21, 22, 23. Ese es de periodo. ¿Está? Entonces, fíjense, la de punto sería para el 2020, 2,9 y para el 2021, 2,9. Ahora, si quiero calcular la de periodo, lo que tengo que sumar son estos casos y dividirlo por el total de pacientes en ese periodo, el 2021. Por lo que dije recién.
Esta población, fíjense, del 2020 al 2021 aumentó prácticamente en casi 8.000, ¿no? Casi 8.000 individuos. ¿Mm? Ahora, para calcular la incidencia son el número de casos nuevos. Entonces, la incidencia la tengo que calcular directamente como los casos en el 2021, el 2020 ya no me interesa, dividido la población del 2021. Esa es la incidencia. Pues es el número de casos nuevos. ¿Mm? ¿Está? Y yo creo que con eso terminamos más o menos la guía. Bueno, después voy a ver si hay alguna, pero no, creo que no. Y les envío esto por mail, así lo tienen. Y lo pueden controlar. Igual lean, sí, los apuntes que les di, porque ahí tienen bastante información. ¿Mm? Tienen todas estas. No les voy a tomar definiciones, por ahí lo que les tomo es que sepan hacer algún problema, bueno, alguno de distribución, seguro, seguro. Y tal vez no que tengan que hacer los intervalos ustedes, sino ya con los intervalos, ¿está claro? Va a ser lo más fácil. Un problema como, por ejemplo, los que vimos acá, como este, una cosa así, ¿está? Para que calculen la media, la mediana, la varianza y que puedan calcular los datos para hacer el gráfico. Una cosa así. No sé, ¿les hablaron algo con Luciana, con la coordinadora, cuándo va a ser o cómo va a ser el parcial o qué? Yo todavía no hablé con ella. No, Le comenté esto no de que sé. les iba a dar una clase especial aparte porque no me alcanzó el tiempo, y porque era mucha información para una sola clase, que les iba a dar un seminario con una resolución, pero bueno, acordamos sí hacer cada docente una serie de ejercicios o un ejercicio o dos, y los vamos a corregir cada uno nosotros, ¿no? Va a ser así. Pero no sé, todavía no hablé con ella. Igualmente, yo creo que antes de la fecha de terminar el curso se les va a decir cómo va a ser, ¿está? Pero conmigo calcule que va a ser un ejercicio de este tipo y puede ser una tabla como esta que está acá arriba. Pasa que cuando estuve trabajando con esto, que me fui y me vine porque pensaba los ejercicios qué valores ponerles para que fueran fáciles y que tuvieran un dato para... Esto no, pero esto posiblemente sí. Tasas de natalidad, mortalidad, fecundidad, etcétera. Eso sí, seguro. Tasa de ataque primario, secundario, eso sí, de cabeza va a entrar. ¿Está? Dicen que cabeza no traiciona, ¿no? Eh, Así que con esto más o menos tienen un panorama de cómo estudiar para el parcial. ¿Está? Bien. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? De última, si no, bueno, de última me puede mandar un correo. Yo a veces no los contesto en el momento porque, calculen chicos, en este momento estoy desarrollando 12 asignaturas, o sea que tengo mucho trabajo. Pero contesto, ¿sí? Tal vez no en el día, el otro día, pero contesto. ¿Mm? No sé quién me escribió mail de ustedes. ¿Quién me envió un mail de ustedes? Yo te escribí. ¿Vos me escribiste? ¿Yo te contesté a vos? No me acuerdo. Sí, pues le había Bueno, preguntado a una de las chicas y me dijo que no habías contestado y te escribí puede yo y a ser. mí, a mí sí. Bueno, después lo que yo hago es el último mail que tengo ahí, enviarles esto. ¿Está? Dale, yo se lo Y de mando así. última, si tienen alguna pregunta, que la concentren en vos y me mandás un mail y ya está. ¿Está? O me Bueno, escriben y listo. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que con esto más o menos tienen un panorama general como para estudiar. Y información como para el día de mañana, si están en digamos, en algún trabajo de corte epidemiológico, poder trabajar. ¿Sí? A mí me hubiera gustado darles más los retios, pero no sé si después, bueno, lo van a ver a eso. Bueno, si no, después, si les queda alguna duda el año que viene en control de calidad, cuando la cursen conmigo, podemos retomar alguna cosa de eso. Yo no tengo problema. ¿Mm? Así que bueno. Después les paso, cuando me envíes el mail, te paso la clase grabada. Te paso el link. ¿Mm? Pues yo la subo a YouTube. Igual si me buscan en el canal de YouTube está. Una vez que la suba va a estar.
pero me pasás el mail y yo les paso el link de la clase. Así les queda Si querés te reservada. mando ahora, si no, Mándamelo así me queda, sí. Sí, mándamelo así me queda. dale. Sí, sí. Por otro día encima tuve que borrar un montón de mail porque se me había llenado la carpeta con propagandas, con cosas y capaz que borré algunos sin querer seguro. Bueno, Es muy ahí te mando probable. entonces. Dale, dale, dale. Bueno, chicos, les dejo después esto y nos veremos, ¿sí? Más cerca de la fecha del examen. ¿Está? Así que Bueno, bueno. gracias. No, de nada, al Profe, contrario. gracias. A ustedes. Adiós. Chau, Gracias. chau. Hasta Chao. luego. Chau, chau. Nos vemos.